buen día. Gracias por acompañarnos en esta primer charla del día. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Navier Pico, como ya me presentaron. Soy socio ATR de la Regional Videla y miembro del equipo REM, miembro socio de los socios que acompañan al equipo REM. Y bueno, hoy estamos en una charla sobre un tema clave, el rol que juegan los herbicidas preemergentes, también llamados residuales, en la evolución de las resistencias. Bueno, vamos a dar algún dato de la encuesta REM, que seguramente muchos han contestado. En los últimos años el uso de preemergentes se ha masificado en los planteos agrícolas argentinos y según la última encuesta, el 95% del área sembrada con soja y maíz fue tratada con algún preemergente en la última campaña. En los que es maíz, los preemergentes más utilizados pertenecen al grupo de los HPPD, mientras que en soja dominan los PPO. Esta tendencia refleja una creciente necesidad de anticiparse a un control de malezas, especialmente ante la presión de biotipos resistentes. Pero bueno, también esta herramienta no está exenta de desafíos. Su modo de acción, persistencia, movilidad en el suelo, capacidad de absorción, lixiviación y demás son aspectos que debemos conocer y gestionar, parte de lo que va a hablar Paulo hoy, para ver cómo esto afecta en la nueva selección, en la nueva aparición de resistencias y el efecto sobre todo de los carryovers en cultivos posteriores. Para profundizar sobre estos temas, el doctor Paulo Vinicius da Silva abordará cómo influye el modo de acción y la persistencia de los herbicidas preemergentes en la selección de resistencias, así también como las características fitoquímicas del herbicida y del suelo que condicionan su eficacia y el riesgo ambiental. También va a presentar criterios claves como el uso para la toma correcta de decisiones en cuanto al posicionamiento, qué mezcla hacemos en la rotación, momento de aplicación y demás. Y bueno, también cómo minimizar el riesgo para generar nuevos biotipos resistentes y los efectos negativos en cultivos posteriores hacia el carryover. Bien, Paulo es ingeniero agrónomo por la Universidad Federal de San Carlos, con maestría en Agricultura y Medio Ambiente y doctorado en Ciencias Vegetales. Y su especialidad es el manejo de maleza en el comportamiento ambiental de herbicidas con foco en los cultivos de soja, papa, café y caña de azúcar. Así que bueno, Paulo, cuando quieras arrancar. Bueno, y felicito a Euge, a Juan, a toda la REM por los 15 años del programa. Buenos días. Voy a hablar un poco hoy sobre la dinámica de herbicidas preemergentes y cómo podemos observar esta herramienta de manejo en el control de biotipos de malezas resistentes. Para empezar, traje este artículo que habla un poco de la dinámica de los biotipos resistentes en Argentina. Trae algunos apuntes interesantes que fueron traídos ayer sobre el manejo de gramíneas. Presenta el número creciente de biotipos resistentes de hoja estrichas, monocotiledóneas anuales. Esto da una perspectiva de nuevas ponderaciones en relación al manejo de malezas. Sobre todo vemos el incremento en los últimos años relacionado con la resistencia múltiple, sobre todo glifosato y algunos biotipos a CCAC. Esto es un apunte del sistema que dice que tenemos que diversificar el manejo de malezas, diversificar no solamente mecanismos de acción, sino también momentos de posicionamiento de los herbicidas. Sobre todo, este artículo trae algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, la mayoría de los biotipos, el número expresivo de malezas en el manejo de monocotiledóneos tuvo un incremento por el sistema de cultivo en Argentina, el 92% en el sistema de cerquero y con cultivos RR. Por esto el número expresivo de biotipos relacionados con el glifosato.
Cuando tomamos los resultados más actuales con datos del 2025 con relación a los biotipos resistentes en Argentina, vemos esta confirmación del número creciente de gramíneas resistentes a herbicidas post-emergentes, con destaque para el glifosato y ACCase. Este es un escenario importante, además de que las gramíneas están creciendo en los sistemas de cultivos, también vemos que las gramíneas están presentando resistencias múltiples. Esta gráfica trae un panorama interesante. Algunas malezas que ya son comunes en el sistema están presentes aún, como la Conisan, Digitarian. Sin embargo, vemos el surgimiento y establecimiento de otras malezas que antes no eran tan preocupantes. Vemos sobre todo la pata de gallina, que es un problema creciente con resistencia al glifosato y a ACCase. Vemos una planta más perenne, la lipense, que es una planta importante en Argentina. Otra planta importante creciendo aquí es esta. Vemos este sistema y otras plantas, Amaranthus híbridos, que ya es una problemática antigua, pero ahora también con otra especie de Amaranthus, el Palmerium, con resistencia múltiple. Vamos a hablar de algunas especies más específicamente. Digitaria ya es un dolor de cabeza hace bastante tiempo. En Brasil, la Digitaria tiene una diseminación en todo el país. En Brasil tenemos condiciones climáticas bastante distintas. ¿Por qué quise traer estas diferencias en relación a distintas provincias de Brasil? En la parte sur las temperaturas son más amenas en comparación con el centro-oeste y noreste. Sin embargo, esta planta se encuentra en estas distintas regiones. Decimos que pasto amargo es una planta cosmopolita. Está presente en distintas regiones y condiciones climáticas. Sobre todo en Brasil está más relacionada con la cuestión de los cultivos de soja, sobre todo en el centro-oeste del país. En Argentina tenemos un reporte de biotipos resistentes en la región de Santa Fe y según el artículo que yo traje, reporta la mayor relevancia del pasto amargo en otros cultivos. ¿Por qué es importante estudiar o hacer un manejo adecuado de estas malezas? El pasto amargo, en la presencia de una planta en el sistema de cultivo, ya tiene una reducción de casi el 20% de la productividad. Más allá de esto, si no pensamos en esta cuestión de manejo adecuado, tenemos la perspectiva del crecimiento del banco de semillas. Hay un destaque, por ejemplo, el manejo inadecuado de esta maleza va a traer una perspectiva de aumento para las próximas cosechas. De ahí la importancia del preemergente, la importancia de reducir el banco de semillas. Además de esto, traemos la perspectiva de la importancia del monitoreo de malezas. A veces tenemos una demora para tener el reporte oficial de los biotipos resistentes. Cuando monitoreamos, tenemos una dimensión de cómo estas plantas están aumentando su frecuencia de infestación, si está relacionado al mal manejo o no. Y esto nos da herramientas o indicaciones de herramientas proactivas antes del establecimiento de resistencia. Les traje el ejemplo de un alumno de doctorado mío que hizo este trabajo en el Mato Grosso do Sul. Hizo el monitoreo de la pata de gallina. Y observamos que aunque no hay un reporte oficial en el estado, en la provincia de Mato Grosso do Sul, vimos una alta diseminación en todo el estado de biotipos resistentes al glifosato y algunos herbicidas, al Ofisop, por ejemplo, y Fenaxoprop, y sobre todo el glifosato. Esto es una indicación de que debemos traer otras herramientas al manejo. Y la pata de gallina para nosotros en Mato Grosso do Sul y Brasil, empezamos a ver que esta infestación empezó a crecer en regiones en que antes no estaban.
El monitoreo es una herramienta muy importante que nos indica cómo manejar la situación. Este mismo trabajo vimos la interferencia de la pata de gallina en relación a la productividad. A partir de 2 plantas por metro cuadrado ya tenemos una reducción de productividad de casi el 30%. Es una indicación en que el monitoreo y conocer la biología y el momento de manifestación de estas plantas es importante para el manejo. Otro ejemplo de monitoreo es en relación a la conicia o coniza. Presentamos un aspecto regional. Aquí tenemos una manifestación mayor. Esta planta se identificó por primera vez en el estado de Paraná, en Brasil, y por el mapa de monitoreo vemos la diseminación rápida hacia otras regiones. Otro punto, esta región está cercana a Paraguay, entonces monitorear estos biotipos es una herramienta para frenar esta diseminación hacia otras regiones. Bueno, como las otras especies que mostré, como el pasto amargo, la pata de gallina, la presencia de coniza en la labranza de soja interfiere en la productividad. La diferencia de la coniza es que independientemente de ser más precoz o tardía, independientemente de esto, pocas tienen o indican una reducción en la productividad. Por esto la importancia en el manejo. Bueno, y para recordar esta cuestión, cómo funciona el establecimiento, incluso para correlacionar la cuestión con el preemergente. Cuando usamos repetitivamente el mismo herbicida o el mecanismo de acción, empezamos a seleccionar plantas biotipo resistentes. Esta población resistente ya existe naturalmente en el campo. Cuando voy repitiendo el mismo herbicida o mecanismo de acción, paso a seleccionar estos biotipos resistentes. Año tras año, los cultivos utilizando los mismos mecanismos, en un momento la situación se invierte. Lo que antes era una población con mayor frecuencia de biotipos susceptibles, se convierte en una población con mayor frecuencia de biotipos resistentes. Y ahí tenemos el gran problema que ya conocemos. Tenemos la pérdida de esta herramienta, de este herbicida, en el manejo de las malezas. Para evitar esto tenemos que hacer las recomendaciones que ya conocemos todos. La rotación de mecanismo, identificar de forma asertiva y correcta los biotipos resistentes para poder hacer un control adecuado con la especie adecuada. Muchas veces nos equivocamos en la identificación o posicionamiento del producto en relación con una especie distinta. Entonces, conocer nuestra población, el momento de posicionamiento de los herbicidas es una forma de manejar adecuadamente, sobre todo la rotación de mecanismos de acción. Bueno, ahí empecemos a hablar de preemergente. El preemergente entra como una herramienta positiva y muy adecuada en el manejo de biotipos resistentes. En primer lugar, permite que el uso de estos herbicidas, el posicionamiento de estos productos preemergentes, permite que controlemos biotipos resistentes relacionados con herbicidas post-emergentes, desde que usemos mecanismos distintos. Entonces, es una oportunidad. Por ejemplo, tenemos biotipos resistentes a ETSPS. Al principio de la presentación se dijo acá uno de los principales emergentes que utilizamos es el Protox. Entonces, ¿por qué no utilizar un Protox para preemergentes para manejar el biotipo? Es una manera de hacer el manejo asertivo. Estoy controlando el biotipo resistente a glifosato con otro mecanismo de acción, otro preemergente. Este es un punto. Además, por presentar residual, los preemergentes disminuyen la necesidad de aplicación de nuevos herbicidas postemergentes. Más herbicidas postemergentes disminuye la densidad y frecuencia de infestación en la postemergencia del cultivo. Esto me posibilita la reducción del número de aplicación de herbicidas postemergentes. Esto es positivo. Otra pregunta que me hicieron cuando empezamos a pensar en la presentación fue la siguiente: ¿cómo los preemergentes pueden impactar en la expresión de selección de biotipos
biotipos resistentes. Yo veo ahí dos principales aspectos. Preemergentes tienen que ser observados, posicionados como una herramienta dentro de un manejo integral. Si yo tomo un preherbicida preemergente del mismo mecanismo de acción que ya utilizo para la siembra y que voy a posicionar en la post-emergencia, esto es un problema. Ven cómo estoy haciendo una presión de selección absurda en relación a un único mecanismo de acción. Para ser asertivos y tener beneficios en el sistema de manejo con preemergentes, necesito observar el preemergente con otros mecanismos de acción que no son posicionados en las otras etapas de aplicación de herbicidas. Les traje el ejemplo del Protox. Vemos el posicionamiento de algunos herbicidas en la desecación pre-siembra, después post-emergente del cultivo, después de la cosecha también. Entonces tenemos que planificar, tratar de alternar los mecanismos de acción dentro de este sistema. Bueno, ya pensando en el próximo tópico, otro punto que veo como un factor que puede favorecer la presión de selección de biotipos resistentes es cuando yo posiciono de forma inadecuada los preemergentes. ¿Cómo es esto? Sabemos que herbicidas preemergentes son aquellos más técnicos. Debemos mirar características físico-químicas del ambiente de aplicación, características del suelo, y cuando no se hace esto de forma recurrente, vemos que es difícil controlar con preemergentes. Este es un punto preocupante porque cuando utilizo esta herramienta que puede ser positiva en el manejo de biotipos resistentes, cuando yo lo utilizo de forma inadecuada, yo demando la necesidad de más aplicaciones de herbicidas post-emergentes. Esto es un problema porque estoy haciendo una nueva presión de selección. La respuesta a la pregunta es sí. Preemergentes pueden favorecer la presión de selección cuando su uso se hace de forma inadecuada, tanto en relación a control, no observar las características físico-químicas del producto, como en relación a estresar el sistema con números excesivos de aplicaciones de herbicidas en distintos momentos de control de un mismo mecanismo de acción. Esto es un desafío. Aunque los preemergentes son un excelente para manejar, el uso es algo que demanda un crecimiento. Necesitamos trabajar mejor con estas herramientas y trabajar la adherencia de estos preemergentes. Ayer vi en la presentación sobre gramíneas que dijeron mucho sobre algunas drogas, hablando como herramientas adecuadas para el control de pata de gallina, del sorgo, de Alepo. Son buenas herramientas para el manejo y tenemos que empezar a introducir mejor este sistema y entender por qué tenemos una dificultad de un mayor uso de estos herbicidas por parte de los productores. El primer aspecto, como ya adelanté, son productos muy técnicos los preemergentes. Tenemos que entender sus características físico-químicas, observar el posicionamiento adecuado en relación a las condiciones edafoclimáticas, no solo las características del suelo, sino también del clima. El cambio climático, las lluvias irregulares, momentos de ocurrencia o no de lluvia inesperados. Debemos tener una atención mayor porque son muchas las características físico-químicas. Tenemos el pKa, que habla de la disociación de los herbicidas y la disponibilidad en el suelo en función del pH del suelo. El KOW, que confiere la absorción de estos herbicidas en función a la materia orgánica y otros materiales presentes en el suelo. Entender el KOW y cómo él dialoga con el sistema es muy importante. La presión de vapor, si el producto se pierde fácilmente o rápidamente en la forma de gas, la solubilidad en agua para aplicaciones en sequía. Estas son características clave que van a determinar la disponibilidad de estos herbicidas en la solución del suelo. La fotodegradación, si se degrada con la luz, este es un aspecto importante. Sabemos
que a veces tarda un poco luego de la aplicación para que haya lluvias. Y todo eso va a direccionar el comportamiento del herbicida en relación a la degradación o disipación, que es un término más genérico que aborda todas las pérdidas en el suelo. La persistencia, el residual va a llegar en el residual que yo espero que tenga en mi cultivo. La movilidad, dependiendo si hay una lluvia muy fuerte, va a salir de esta zona que concentra el mayor número de semillas de plantas, de malezas. Y otra característica físico-química que es el KD y el KOC, que son los más importantes porque es el coeficiente de absorción del herbicida, el primero en función del suelo y el segundo en relación al tenor de materia orgánica. Con relación a todo esto, con las características del suelo, cuánto hay de materia orgánica, de arcilla, para direccionar no solo la elección del producto adecuado, sino también la dosis adecuada, que es otro aspecto que a veces, digamos, no funciona bien en la selección de los preemergentes. Bueno, y todo esto porque herbicida preemergente debe estar biodisponible en solución de suelo. Si no es así, no es posible de ser absorbido por las malezas y consecuentemente el control va a ser menor. Más allá de esto, también debe estar disponibilidad en cantidad adecuada para un manejo eficaz. De lo contrario, esto no va a proporcionar un control efectivo. Decimos que para tener un control eficaz de malezas en el cultivo de soja, por ejemplo, yo debo hacer la aplicación y tener humedad en el suelo, una lluvia, por ejemplo, post-aplicación, porque esta lluvia va a proporcionar la disponibilidad de los herbicidas y también la cuestión del control efectivo. Esto es muy importante. Además de incorporar, va a disponibilizar en cantidad adecuada. Cuando yo empecé a trabajar en dorados, me acuerdo que había una expresión muy fuerte que era aplicación en sequía. Íbamos a una área y veíamos que el preemergente no controlaba por esta aplicación en sequía. Entonces, observar el producto, el momento y ver las condiciones climáticas es muy importante. Pero muchas veces la lluvia es irregular. Bueno, yo voy a tener que observar la característica físico-química del herbicida, elegir un producto que pueda soportar mejor este periodo de sequía. Otro punto importante, a veces mencionamos mucho el suelo, pero nos olvidamos de la paja. La paja funciona como una barrera física. Yo voy a tener esta barrera de paja inhibiendo la llegada del herbicida en solución de suelo, que es donde va a haber la eficacia de control, y debo observar algunas características físico-químicas. Si yo voy a tener sequía con paja, preferentemente utilizar productos con KOW menor, mayor solubilidad en agua y menor fotodegradación. Esto tiene un punto agregado. Hoy tenemos formulaciones que permiten que productos con estas características físico-químicas trabajen bien. La formulación es un punto positivo, entonces, en esta dinámica de los preemergentes. Antes veíamos como excluyente las características físico-químicas, pero hoy tenemos esta cuestión de la formulación que puede aportar mucho. Otro aspecto que empezamos a ver más recientemente, antes observábamos la paja como un factor de barrera física solamente, pero la paja, como el suelo, funciona como un factor de absorción de los herbicidas. Entonces hay herbicidas que son absorbidos de forma tan fuerte en la paja que después no logramos recuperar el herbicida, haciendo que llegue a la solución de suelo. Además de la barrera física, tenemos el factor de la disponibilidad de los herbicidas o pérdida por la cuestión de la absorción. Aquí les traje un ejemplo de una experimentación de un alumno de maestría. Hicimos una alianza con una universidad de Utah y es la dinámica de recuperación de herbicidas posicionadas en la paja de trigo luego de la cosecha, pensando en soja después.
Trabajamos con 4 momentos de aplicación, fueron 0, 4, 7 y 10 días. Aplicamos y simulamos los periodos de sequía. Luego de estos intervalos de tiempo hicimos la simulación de lluvia de 10, 20, 30 milímetros para 2 formulaciones de S-metalacloro. Una es S-meta con fomesafen y otra solo el S-meto. Y otro factor que observamos, cuando yo aplico herbicidas en paja, yo necesito lluvia en el sistema para recuperar el herbicida y hacer que entren en solución de suelo. Si esto no sucede, no va a haber la incorporación del herbicida y la disponibilización del mismo en solución para el control de malezas. El segundo punto, desde un principio la recuperación es mayor y responde de forma creciente al aumento de la lluvia. Cuanto mayor es la lluvia, mayor la recuperación del herbicida. Y ahí otro punto, 4, 7, 10 días, cuando va aumentando el periodo de sequía y el mayor tiempo de ocurrencia de lluvia, menor la recuperación de los herbicidas y consecuentemente menor la cantidad disponible en solución de suelo. Esto va a reducir el impacto de eficacia de control en el campo. Aquí la información que tuvimos es para el S-MOC que queda más absorbido en paja, cuanto antes ocurre la lluvia en mayor volumen luego de la aplicación, mayor la recuperación del producto para la eficacia de malezas en solución de suelo. Aquí otro experimento de maestría de un alumno que trabajó con paja de sorgo y de maíz del sistema Santa Fe que utilizamos mucho en el centro-oeste de Brasil. Luego de que hizo la cosecha de los cultivos, quedó la deposición de paja en el sistema y hizo distintas formulaciones del S-moque. El tratamiento T3 es S-moque solo, el T4 es S-moque más fomazacin. El otro es una otra formulación y el T6 es S-MOC más fumeoxazin y el T7 es más tetrazona. Observamos que el día de la aplicación del producto hicimos cromatografía en los 2 trabajos anteriores también y vimos que cuando tenemos lluvia en cantidad suficiente, en volumen adecuado, que es la curva azul, vemos que la recuperación, la disponibilidad de S-MOC en la solución de suelo es continua y homogénea, reforzando un herbicida que tiene una tendencia a tener una mayor absorción en paja. Si yo tengo un momento asertivo de lluvia, tengo una buena disponibilidad del producto en solución de suelo. Otra cuestión preemergente que se está utilizando en el manejo anticipado. Cuando trabajo con post-emergentes o hago la aplicación antes de la siembra de la soja, posicionamos algunos preemergentes para disminuir flujo germinativo a lo largo del tiempo. Y ahí trabajamos con un herbicida, con 2 productos trabajamos y yo traje el resultado de la lauxifen más diclosulan. Vean, hicimos 5 momentos de aplicación distintos, 60 días antes de la siembra, 45 días antes, 30 días antes, 15 días antes de la siembra y 0 días antes de la siembra. Hicimos la cromatografía solo para diclosulan pensando en el efecto preemergente. Tenemos un resultado interesante. Cuando yo charlaba con Eugenia sobre la dinámica, yo le dije, siempre tenemos la cuestión de que con el preemergente necesitamos humedad en el suelo y lluvia luego de la aplicación. Pero sabemos que no siempre esto sucede. La mayoría de las veces tenemos una cosa u otra. Y para diclosulan tuvimos 2 problemitas. 0 días fue muy seco y 0 días hubo mucha lluvia el día de la siembra y de la aplicación y 60 días teníamos una humedad antes, pero tardó en llover. ¿Qué fue lo que vimos? Cuando hay más lluvia luego de la aplicación,
la partida inicial del ingrediente activo, la cantidad de ingrediente activo en la solución del suelo es mayor. Entonces lluvia luego de la aplicación en mayor volumen disponibiliza mejor y la disipación es más lenta. Entonces 42 días luego de la aplicación del diclosulan no habíamos llegado en la reducción del 50% del ingrediente activo adicional. Y el diclosulan es un herbicida de alta solubilidad. Otro punto, el diclosulan tuvo una dinámica interesante en relación a la disipación, aún en periodos más secos. Pueden ver las curvas en verde que muestran que la degradación en la gráfica de abajo fue similar, pero más lluvia extiende el residual y lleva una mejor performance. Les traje algunos resultados de control pensando en algunas gramíneas. Hicimos esto y trabajamos con varias mezclas de preemergentes, sobre todo con foco en piraxofusona y S-MOC, que son dos herbicidas muy bien posicionados en relación al manejo de gramíneas. Como yo les dije inicialmente, son herbicidas o malezas que están creciendo mucho, que están infestando mucho. Trabajamos sobre paja de maíz con 0, 5 y 10 días de sequía. Traigo algunos resultados. Cuando pensamos en el control de amarantos, vemos que T10 y T5, disculpen, T5 y T4, pensando en tratamiento de herbicidas, fueron los tratamientos con menor reducción de control de flujo de infestación. Entonces vemos que estos productos T5 y T4, S-MOC, flumioxazina más S-MOC, perdieron un poco de eficacia y este es muy lipofílico, lo que justifica la pérdida de eficacia a lo largo del tiempo. Cuando pensamos en digitaria, vemos que T5, T3 y T4, tratamientos con S-MOC y piroxosulfona, tuvieron una tendencia a reducir la eficacia de control cuando tuvimos mayor tiempo para las lluvias. También la piroxosulfona y S-MOC son herbicidas con mayor absorción en paja, lo que justifica este resultado. Cuando pienso en pata de gallina, vemos que el control fue muy bueno con todos los tratamientos de herbicidas, pero T3 y T2 fueron herbicidas que tuvieron una menor eficacia con relación a la eficacia de control. T2 por el espectro de control y T3 con S-MOC. Tenemos esta tendencia, herbicidas más lipofílicos, tenemos una tendencia de que mayores intervalos para ocurrencia de lluvia luego de la aplicación en paja puede representar una reducción de la eficacia de control. Bueno, pensando en pata de gallina, hicimos un trabajo con varios herbicidas y aquí para preemergente no pusimos ningún cultivo. Por esto, otros herbicidas para maíz y soja, vimos que un periodo mayor, el residual fue más corto, pero esto, debo decirles, hubo mucha sequía, pero trae un panorama muy interesante. S-MOC y clomazones son productos con buen potencial de manejo y si yo los posiciono en posiciones adecuadas de lluvia y distribución homogénea, pueden tener un potencial de manejo adecuado y ampliación de la cuestión del residual. Entonces, posicionamiento de preemergentes asertivos con lluvia traen un control eficaz. Aquí eso no está muy bueno para ver, pero quería mostrarles que trabajamos con varias mezclas en campo y la lluvia fue buena. Tuvimos un control superior al 90% para pata de gallina y lo que quería enfatizar que las mezclas con S-MOC, todas, Fumazafen, por ejemplo, piroxosulfona, fueron muy asertivos con humedad en el suelo para el control en el campo de esta maleza. Entonces, pensando en pata de gallina, que es una planta de difícil manejo, el preemergente es una herramienta esencial para el control de esta especie.
Aquí no sé si existe este registro en Argentina, el clomazone, que es la formación microcapsulada, empezó a ser posicionada como una herbicida preemergente en la post-emergencia de la soja. Probamos otros productos, pero no funcionó en la soja. Lo que funcionó fue el clomazone. ¿Por qué este posicionamiento fue interesante? Estamos pasando por periodos de mucha sequía en Brasil, entonces retardar la entrada del preemergente para el momento de mayor humedad, yo gano en residual en el cultivo porque voy a empezar a tener un posicionamiento del residual en el momento que yo tengo la humedad y también gano en asertividad en la aplicación. Esta herramienta fue muy positiva. Tuvimos 3 cosechas muy secas en el Mato Grosso do Sul y pueden ver que las formulaciones con clomazone funcionaron mejor y había muchos sorgos de Alepo y pata de gallina. Tuvimos un muy buen control con este herbicida. Fue una sorpresa positiva. Aplicamos en B2. Aquí les traje un resultado hablando de logística. A veces podemos traer el preemergente para reducir la cuestión de control juntamente con la secuencial en la aplicación de post-emergente. Entonces trabajamos con fluomexazin más imazetrapil más diorom y era una área con alta concentración de malezas. Independientemente de los herbicidas, el control fue muy bueno en relación a la reducción de plantas emergentes en el campo. Si es por una cuestión de logística, la opción de traer junto con la secuencial desde que próximo a la siembra de la soja es un punto positivo. Y para finalizar, para estar dentro del tiempo, me gustaría hablar de un aspecto de carryover. Muchas veces tenemos que observar bien esta dinámica ambiental de lluvias, suelo, dosis, porque, bueno, controlamos en soja, por ejemplo, pero ¿y la cultura siguiente y el residual de este herbicida para para el próximo cultivo? ¿Cuál es el impacto? En Dorados se empezó a cuestionar fuertemente esto. Maíz es viable por la sequía en la segunda cosecha. Y empezamos con sorgo y otros cultivos. Y dijimos, vamos a aplicar los herbicidas de soja y hubo este efecto de carryover en el cultivo de sucesión. Bueno, en la soja fue interesante, hubo un control eficaz, algunos productos mejores que otros, pero cumplieron su rol de preemergentes. Cuando observamos, sin embargo, el cultivo en sucesión, no vimos efecto fitotóxico visual, pero tuvimos reducción de productividades con sulfentrazone para maíz y sorgo, y fue una cosecha seca. Entonces, si estamos en un periodo de distribución de lluvias irregulares, es más adecuado elegir productos con residual más corto que se disipen más fácilmente en relación a la restricción de humedad en el suelo. Me pareció interesante porque tomé este dato con Eugenia y vemos algo acá. La mayoría de ustedes dijeron, yo no tengo problema con carryover, pero muchas veces esta cuestión del carryover no se expresa visualmente, pero tiene reducción de productividad porque es baja la concentración del residual de herbicida que sobra para el cultivo en sucesión. No se expresa visualmente, pero tengo pérdida de productividad. Para concluir, los casos de resistencia se están ampliando, sobre todo resistencia múltiple. Los preemergentes surgen como un aliado en la cuestión del manejo de malezas desde que los observemos con un manejo integrado, observando las cuestiones de DAFO climática, la paja, el momento de aplicación, y elegir de forma asertiva todo esto para el posicionamiento adecuado del producto y de la dosis, sobre todo en relación a la lluvia
en el suelo y en la paja y cuidar la cuestión del carryover porque el cultivo muchas veces no muestra, pero yo tengo una pérdida de productividad. Para finalizar, quisiera agradecer a Isaac que me liberó para participar, a Eugenia y Javier que me invitaron y me ayudaron mucho en la elaboración de la presentación. Considero que la presentación es a 6 manos, porque ellos compartieron información, el escenario de Argentina y logramos llegar a esta presentación final. Agradezco también a la organización del Congreso por poder hablar un poco de esta parte dinámica de preemergentes aquí. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Buena la presentación. Tenemos un par de preguntas, así que si querés vamos a pasar. Fíjate. Eso ahí. Prendelo con ese. Ahí. Para. ¿Ahí? ¿Funciona? Bien. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Pregunta, ¿cómo influye en la generación de resistencias a residuales cuando estos se van degradando y días después de la aplicación va quedando menor concentración en el suelo? ¿Y qué podemos hacer para reducir esse riesgo? Deixa eu só ver que eu entendi que quando ligou perdeu um pouquinho. Ele quer saber quando demora muito para a ocorrência de chuva. Ele quer saber Cuando no, el herbicida se incorpora, va funcionando y se va degradando y va quedando menor dosis. Esa menor dosis, ¿cómo influye en la generación de resistencia? ok. Quando vai diminuindo a degradação. Micrófono, por favor. Sin micrófono no se puede. Cuando tenemos la cuestión de la pérdida de la eficacia en relación a la pérdida, en relación a las características físico-químicas con la lluvia, tenemos una subdosis del herbicida preemergentes en la solución de suelo. Esto es un impacto negativo en relación a la presión de selección y la otra cuestión es que vamos a tener ineficacia de control. Va a demandar nuevas aplicaciones de herbicidas post-emergentes en el manejo. Son dos aspectos que pueden impactar en relación a la resistencia. Acá, Pablo, hay otra sobre lo que mostraste de cobertura. Habla de una zona acá de Argentina donde tienen lotes de más de 20 años en siembra directa y cobertura superior a los 7 centímetros de espesor. Y a veces creen que, por ahí según lo que yo entiendo acá, el mal control se lo arrojan al resistente, al herbicida, digamos, que no controle, es culpa del herbicida, pero tal vez puede llegar a ser por exceso de cobertura, lo que mostraste en alguna diapositiva. Sí, Sí, la cuestión de la densidad de la paja en la superficie del suelo y también de la naturaleza. No traje, pero otro aspecto importante es que la paja tiene que estar seca. La desecación en este factor de alta densidad de paja tiene que ser muy bien hecha, porque en la paja yo logro tener una desorción o recuperación del herbicida en la paja seca. Sin embargo, en la verde va a ser un problema y en esta mayor densidad de paja tengo que tratar de elegir productos con una mayor solubilidad y menor KOW, porque aunque no sea luego de la aplicación, tengo una tendencia a tener una mejor recuperación. Entonces, desecación bien hecha de la paja residual y la cuestión de las características físico-químicas, producto de mayor solubilidad y menor KOW. Acá, cerramos con la última. Bien. Esta está buena. La importancia de la calidad de aplicación en los residuales. No sé si tenés algo para decirnos sobre ese tema. ¿Importa, no importa? ¿Afecta la calidad después del residual en el suelo? Su mecanismo, justamente su control, su control herbicida lo afecta.
Interesante. Esta es una pregunta muy buena porque normalmente decimos que podemos usar volúmenes de calda menor en la aplicación de permergentes para aplicaciones directamente en el suelo. Tiene sentido, pero cuando tengo la cuestión de la paja y voy a pensar en recuperación, el volumen va a impactar en el momento de la aplicación, y la cuestión del mecanismo, más que el mecanismo, son las características físico-químicas y la formulación. Hay formulaciones que incluso herbicidas con menor solubilidad en agua y menor KOW logran tener una buena performance para formulación. Entonces, observar características físico-químicas y la formulación es otro aspecto importante. Gracias. Bueno, acá terminamos. Muchas gracias por haber participado. Renovar la felicitación por los 15 años de la REM. Así que bueno, gracias a todos.